Bienvenido a la clase número 11 del curso de Excel básico de la Academia Desafíate. Mi nombre es Paola Cortés y seré tu maestra. En esta clase aprenderás a trabajar con funciones básicas. Este tema es un poco amplio, así que lo dividiremos en dos partes. Esta será la parte 1 y en esta clase trabajaremos un poco con las funciones de conteo y sus diferencias. Hablaremos sobre la función contar, contará, contar punto blanco y contar sí. También veremos un poco sobre las funciones de estadística, como las funciones del máximo, mínimo, promedio, entre otras. Para comenzar, hablemos un poco sobre las funciones de conteo simple. ¿Qué son las funciones de conteo simple? Bien, son un grupo de funciones de Excel que nos ayudan a encontrar el número de celdas de un rango que está ya sea en blanco o contiene determinado tipo de datos como datos numéricos, o que simplemente tiene o no celdas vacías o que cumplen con determinada condición. Entre estas funciones tenemos a la función contará, que nos permite contar las celdas que no están vacías, la función contar para contar las celdas que contienen datos numéricos, la función contar punto blanco, que nos permite contar la cantidad de celdas que están en blanco dentro de un rango de datos, y finalmente la función contar punto sí, que nos ayuda a contar el número de celdas dependiendo de si éstas cumplen con determinada condición que nosotros podemos especificar. Si vemos el ejemplo que tenemos en la pantalla, tenemos esta pequeña tabla donde tenemos diferentes tipos de datos. Tenemos datos numéricos, tenemos datos de texto, tenemos caracteres especiales, tenemos fechas, y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar determinadas funciones de conteo simple para obtener los siguientes datos. Primeramente nos pide obtener la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Si recordamos un poco sobre qué hace cada una de las funciones de conteo simple, para comenzar teníamos 4. La función contar, la función contará, la función contar punto blanco y la función contar punto sí. Bien, inicialmente nos pide la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. La función que nos arrojaría correctamente este resultado sería la función contar, porque esta nos permite evaluar la cantidad de celdas que contienen datos numéricos dentro de un rango de datos. En este caso, nuestro rango de datos va a ser la tabla que tenemos como ejemplo. Colocamos el signo igual para que lo tome como una fórmula, seguido del nombre de la función, en este caso la función contar. Seleccionamos la función presionando Tab o dando doble clic en F de X, y aquí nos muestra los parámetros o argumentos que recibe esta función. En este caso, la función contar simplemente recibe datos, un dato tras otro, o podemos seleccionar un rango de datos. En este caso voy a seleccionar la tabla completa. Ya me crea un rango de datos, cerramos paréntesis y al presionar Enter me arroja como resultado número 5. Esto quiere decir que la cantidad de celdas que contienen datos numéricos dentro del rango de datos que le asignamos a la función, que sería esta tabla, es 5. La función contar toma en cuenta valores enteros como 45 y 28, valores de porcentaje como 88% o decimales como 0.8 e incluso fechas, porque son datos que contienen números. Entonces esas serían las 5 celdas que contienen datos numéricos. Ahora nos pide obtener también la cantidad de celdas que contienen datos alfanuméricos, es decir, números, letras, incluso caracteres especiales. En este caso vamos a utilizar la función contará. Si recordamos la definición, la función contará nos permite contar la cantidad de celdas que no están vacías. Por lo tanto, toma en cuenta datos numéricos, caracteres especiales y texto. De igual forma, escribimos el igual, el nombre de la función y le vamos a asignar el rango de nuestra tabla. En este caso tuvimos como resultado 10, quiere decir que hay 10 celdas que contienen datos alfanuméricos. Sería compra, el dato del porcentaje,
el valor de fecha, el valor de venta, el de producto serían 5, el de 45, 28, el carácter del signo de pregunta, otro dato de texto y otro valor. Tendríamos 10 celdas que no están vacías, que tienen contenido, ya sean datos numéricos o texto o caracteres especiales. Esas son las celdas que toma en cuenta esta función. Finalmente nos pide obtener la cantidad de celdas que están en blanco, que están vacías. En este caso vamos a utilizar la función contar punto blanco. El signo igual, colocamos el nombre de la función y de igual forma esta función recibe como argumento el rango de datos en el que va a realizar el conteo o la selección. Asignamos el rango de nuestra tabla, cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos que la cantidad de celdas en blanco dentro del rango de los parámetros que le asignamos a la función es 2. Aquí hay que resaltar algo. Si la celda tiene como contenido 0, la función contar en blanco no la tomaría en cuenta porque el 0 en sí sigue siendo un carácter, sigue siendo un valor. La función tiene que estar completamente en blanco la celda tiene que estar completamente en blanco para que la función contar punto blanco la tome en cuenta. Por otra parte, la función contar punto sí era como cuando utilizábamos la función sumar punto sí o promedio punto sí. En este caso simplemente va a contar los números, no los va a sumar, sino que va a realizar un conteo si se cumple X condición. Vamos a ver otros ejemplos un poco más adelante. Ahora, hay otras funciones sobre las que me gustaría hablar en esta clase. En este caso tenemos este grupo de funciones que son funciones estadísticas. Entre las funciones estadísticas de Excel tenemos lo que son la función para obtener la media o el promedio, que esta función lo que hace es que nos va a arrojar el promedio de una serie de datos. Estas tres, la función de promedio, mediana y moda, son medios de tendencia central, entonces realizan esos cálculos. El promedio calcula el promedio de una serie de datos, la mediana calcula el valor del medio, nos muestra el valor del medio, y moda nos muestra el dato que más se repite en una serie de valores. Por otra parte tenemos las funciones del mínimo y el máximo, que lo que hacen es que respectivamente nos indican el valor máximo en una serie de datos o el valor mínimo en una serie de datos. Es decir, nos devuelve como resultado el dato más alto en un rango de valores que nosotros asignemos o el dato más pequeño en un rango de valores que nosotros le asignemos a la función. También tenemos estas dos funciones, índice y coincidir. Las vamos a tomar en cuenta en esta clase porque se aplican a uno de los ejemplos que tienen asignados en la guía. Para comenzar, la función índice nos permite encontrar valores que ocupan una posición en determinada tabla o en determinada lista. También tenemos lo que es la función coincidir, que lo que hace es que entrega la posición relativa que ocupa dentro de un valor de una lista. Esto lo vamos a utilizar para obtener el nombre de los productos, por ejemplo, el nombre del producto que haya tenido el máximo de ventas o el nombre del producto que haya tenido el mínimo de ventas. Ahora bien, eso por la parte teórica y hablando un poco sobre las funciones que vamos a tomar en cuenta. Ahora vamos a utilizar un ejercicio aplicado, que es este de aquí, para ver cómo funcionan estas fórmulas ya en un problema real. En este caso tenemos un inventario de productos, donde tenemos como datos el nombre del producto, una categoría. La compra inicial es la cantidad de productos que nosotros adquirimos inicialmente. Luego tenemos las ventas del mes de enero, cuánto de este producto, de esta cantidad inicial, se vendió en enero. Luego tenemos el dato de las entradas. Las entradas serían una nueva adquisición de productos. Inicialmente compramos esta cantidad, pero cuando el stock se actualizó y ya con las ventas de enero, si nos vimos en la necesidad de adquirir nuevo producto,
ese es el valor que figura en las entradas. También tenemos las ventas de febrero y hemos totalizado los datos. En este caso, las ventas totales serían las ventas de enero y febrero. Podemos ver las referencias a celdas, una suma simple. De hecho, ni siquiera estamos utilizando funciones, solo estamos haciendo referencia a la celda que contiene las ventas de enero de cada producto y se lo estamos sumando a las ventas de febrero. Por otra parte, el dato del stock es una operación simple que toma en cuenta la compra inicial de los productos más las compras posteriores, que serían las entradas, y a la suma de eso le está restando el total de ventas, que serían como las salidas, es decir, a todos los productos que adquirimos en nuestra tienda, tanto en la compra inicial como en las compras posteriores que figuran como entrada, le está restando todos los productos que se han vendido tanto en enero como en febrero. Y obtenemos lo que es el stock, que sería la cantidad de productos que están disponibles en nuestra tienda hasta el momento. Y en relación al stock tenemos un estado del producto. Si todavía hay productos disponibles en stock, entonces el estado disponible, y en el caso de que el producto figure como 0, el estado aparece como no disponible. Ahora, vamos a tomar esta tabla, esta será nuestra tabla base con toda la información que necesitamos, y tenemos estas otras tablitas aquí que nos solicitan ciertos datos. Estos datos los vamos a obtener utilizando las funciones que vimos al inicio, las funciones de conteo simple, las funciones de estadística básica y funciones que hemos visto anteriormente como la función suma. Por ejemplo, el primer dato a obtener es el total de la compra inicial. Recordemos que los totales son una suma, son una adición, un conjunto de datos que estamos sumando. En este caso es el total de la compra inicial. Vamos a utilizar la función suma. Escribimos el signo igual para que Excel lo evalúe como una fórmula y nos realice un cálculo. Y luego el nombre de la función, en este caso la función suma. Presionamos Tab para que se autocomplete la función y le vamos a pasar el rango de datos de la compra inicial. Ya que tenemos el rango de datos asignado, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Ya tenemos el total de la compra inicial, es decir, el total de los productos que nosotros adquirimos con la compra inicial. Ahora, el segundo valor que se nos solicita es el total de las ventas de enero. Como es un total, igual utilizamos la función suma, Tab para autocompletar la función, y le vamos a asignar el rango de datos de las ventas de enero. Cerramos paréntesis. El cerrar paréntesis, cuando la función es simple, yo podría terminar de asignar el rango y presionar Enter. Y funciona. El punto aquí es que es una buena práctica acostumbrarnos a autocompletar la función y terminar de cerrar los paréntesis nosotros mismos, porque va a llegar un punto en el que trabajemos con funciones que están anidadas, es decir, unas funciones dentro de otras funciones, y en este sentido va a ser más importante que llevemos un orden de cuando abrimos y cerramos paréntesis. Entonces, por eso siempre vamos a recalcar esto de que tenemos que completar la función y cerrar paréntesis nosotros mismos. Incluso en algunas funciones les puede arrojar una ventana emergente con una alerta que les diga que hay un error en la función, que falta algo, y cuando ustedes presionen aceptar se va a autocompletar y ella le asignaría el paréntesis. Pero para evitarnos estos errores, completamos la función desde que la estamos escribiendo. Presionamos Enter y obtenemos el total. Ahora, nos pide el total de las ventas de febrero. Otra suma, en este caso con el rango de datos de las ventas de febrero. Luego tenemos el total de las nuevas compras o las entradas. Sigue siendo un total, es una suma, y en este caso el dato de las entradas. Aquí podemos seleccionar todo el rango y
y no hay problema con que estén estas celdas en blanco. Esto es importante porque recuerden que cuando nosotros utilizamos referencias a celdas, si actualizamos el dato de una celda a la que hemos hecho una referencia, la fórmula en la que utilizamos esa referencia se va a actualizar y tomaría en cuenta esos nuevos valores. Puede que haya un error de dedo, que nos falte un producto, que haya algo que modificar. Entonces seleccionamos todo el rango y tomamos en cuenta todos los valores, a pesar de que tenemos celdas en blanco porque no tienen contenido. Y estos datos los estamos tomando como todos los datos de nuestra tabla, entonces asignamos un rango completo. Ahora, finalmente nos solicita el total de ventas. Una última suma y nos pide el total de las ventas, los datos que ya están totalizados de enero y febrero. Muy bien, ya tenemos el dato del total de las ventas o la suma del total de las ventas. Ahora vamos con el resto de datos a obtener, y aquí ya vamos a utilizar otras funciones. Primero, nos pide obtener las existencias en stock. Las existencias en stock también podría ser una suma, serían todos los datos que están en stock, entonces también es un total. Tenemos el total de datos en stock. Luego, la cantidad de productos que tenemos en nuestra lista. Aquí sucede algo. La lista de ejemplo es bastante pequeña, por lo mismo de que es un ejemplo, pero ya tomamos en cuenta de que cuando trabajamos en Excel es para operar grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos. Podríamos tener una tabla que tenga muchos más registros y no tenemos un código asignado de productos o un código de la cantidad de productos, y tampoco podemos totalizar, por ejemplo, las compras iniciales para obtener la cantidad de productos que tenemos en nuestra tabla, en nuestra lista. ¿Cómo haríamos para obtener ese total? En este caso tenemos el nombre de los productos. Podríamos hacer una referencia con los nombres de los productos. Entonces quiero obtener la cantidad de productos que tengo en mi tabla a partir de su nombre. Recordemos que en las funciones de conteo simple había una función que nos permitía obtener la cantidad de celdas que no están vacías. En nuestra tabla, el apartado donde están los nombres no contiene celdas vacías, todas tienen el nombre asignado a ese producto. Entonces bien podría utilizar la función contará. En este caso la función contará, porque si utilizo la función contar solo recibe datos numéricos. Entonces si yo le asigno este rango de datos que son textos, que son los nombres de los productos, no me va a realizar el conteo porque no va a encontrar datos numéricos que tomar en cuenta dentro de sus parámetros, es decir, dentro de los valores que él recibe. Por otra parte, la función contará, como nos va a contar todos los datos siempre que las celdas no estén vacías, puede utilizar los nombres como referencia, como argumento, y le asigno a la función contará el rango de los nombres, presiono enter y obtengo 10. Quiere decir que la cantidad de productos de mi lista son 10. Ahora bien, pide también la cantidad de productos de los que se ha realizado una nueva compra. En este caso, sí podríamos utilizar la función contar y podríamos utilizar los datos en el rango de las entradas, porque las entradas son las nuevas compras, es decir, los nuevos productos que adquirimos. Escribimos la función contar y le asignamos los datos de las entradas porque son datos numéricos, y nuestra función lo que hace es que va a contar todas las celdas que almacenen datos numéricos. En este caso, la cantidad de productos de los que se adquirió una nueva compra son 7, porque tenemos 3
de los que no adquirimos nuevo producto, no tenemos nueva entrada, entonces no los toma en cuenta. Y obtenemos como resultado 7. Ahora bien, se nos pide obtener cuál es el producto más vendido. En este caso, vamos a utilizar la función máximo. Si recordamos bien, la función nos decía que nos permitía obtener el valor máximo dentro de una serie de datos. Entonces, escribimos la función y si vemos los argumentos que recibe esta función son números. Entonces va a ser una serie de datos, un rango de datos. Y como el dato que me está solicitando en este caso son el producto más vendido, escribo el nombre de mi función, la función máximo, vengo a mi tabla y le voy a pasar como argumentos el rango de datos de los totales de venta, donde está ya el total completo de las ventas de enero y febrero. Entonces la función lo que va a hacer es que me va a arrojar la cantidad o el dato del producto que tenga la mayor venta. En este caso 922, pero como que este dato no nos dice mucho, porque si tenemos un listado con datos que se repiten o incluso un listado que tenga muchos registros, encontrar este 922 no nos dice mucho. Necesitamos el nombre del producto más vendido, ya con eso tenemos una referencia más clara. Para obtener el nombre del producto más vendido, vamos a utilizar las funciones de índice y coincidir. Veamos los conceptos. La función índice nos dice que nos permite encontrar valores que ocupen una posición dentro de la lista. En este caso, la posición que nosotros estamos buscando es la que tiene el máximo de las ventas. Por otra parte, la función coincidir dice que entrega la posición relativa que ocupa un valor dentro de la lista. En este caso, el valor que va a encontrar sería el nombre de nuestro producto. Tenemos en la práctica, ustedes tienen un ejemplo bastante similar, por eso quiero que veamos este ejemplo, porque ustedes tienen otra tabla que tiene un código de producto, una descripción, tienen existencias, entradas, las ventas y el stock, y les solicita el mismo dato, el nombre del producto que tenga el máximo de ventas. Y si vemos la fórmula aplicada, ustedes tienen la función índice, que están haciendo referencia a una matriz o una tabla, y dentro de esa función han asignado los nombres de los productos porque va a ser la coincidencia que va a encontrar. Luego, dentro de la función coincidir, aquí ya estamos utilizando funciones anidadas, es decir, una función que contiene otra. Dentro de la función coincidir, el parámetro que tiene que encontrar es el producto que tenga el máximo de ventas. Entonces le estamos asignando el máximo de las ventas y finalmente le vamos a pasar el dato que va a relacionar, en este caso, dónde va a buscar esos datos, que serían las ventas, y finalmente esta función recibe un tipo de coincidencia, es decir, qué tan exacto queremos que sea la coincidencia de los datos que le estamos solicitando a nuestra función. Se los explico porque quizás pueda ser un poco complejo. Recuerden que siempre tienen la referencia de la fórmula que se está utilizando. Esta fórmula que utilizan para los ejercicios, intenten analizarla y ver de dónde sale cada dato y qué es lo que hace cada dato para que vayamos comprendiendo mejor la práctica. Muy bien, pasamos a nuestro ejercicio. En este caso nos pide lo mismo, obtener el nombre del producto más vendido, que tiene el máximo de ventas. Lo primero, el signo igual. Luego vamos a llamar a la función índice. Y dentro de la función índice, esta función nos pide los siguientes datos. Nos pide la matriz, es decir, la tabla a la que estamos haciendo referencia o los datos a los que vamos a referenciar. Luego el número de fila y el número de columna, pero nosotros vamos a expandirlo un poco porque la vamos a anidar con la función coincidir para que coincida con el máximo de ventas. Vamos a tomar guía del primer dato. La función índice va a recibir
el nombre de los productos, separamos y luego vamos a utilizar la función coincidir. Coincidir para asignarle que el valor de búsqueda va a ser el valor que tenga el máximo de las ventas. En este caso va a ser el total de ventas. Y era lo que les comentaba, tenemos que ir prestando atención dónde abre y dónde cierra un paréntesis, porque eso nos delimita dónde inicia y dónde finaliza una función. En este caso, la función máximo solo recibe el rango de datos en los que va a buscar el valor máximo. Entonces aquí ya puedo cerrar paréntesis y luego la función me recibe la matriz en la que va a realizar la búsqueda, o el rango de datos en los que va a realizar la búsqueda serían las ventas. Luego separamos con punto y coma y era lo que les comentaba. Al final recibe el tipo de coincidencia que queremos encontrar. Tenemos tres opciones: que la coincidencia sea menor que el valor que estamos declarando, que la coincidencia sea exactamente el valor que estamos declarando, o que sea mayor que ese valor. En este caso vamos a marcar con 0 porque queremos una coincidencia exacta. El 0 lo pueden escribir o pueden dar doble clic y les complementa la función. Ahora, habíamos completado la función máximo porque cerramos el paréntesis. Hay que cerrar paréntesis para la función coincidir y finalmente cerrar paréntesis para la función índice. Si presionamos Enter y todos los datos están correctamente declarados, obtendríamos como resultado el nombre del producto que tiene la venta más alta o el máximo de ventas. En este caso habíamos obtenido con la función máximo que la venta más alta era de 929 y el nombre asignado a esa venta serían las naranjas. Entonces, si vemos nuestra tabla, tenemos que las naranjas tienen una venta total de 929 unidades en este caso. Entonces hemos aplicado correctamente las funciones y ya vemos ese resultado. Ahora vamos con la siguiente función, que sería el mínimo, porque lo que se nos solicita es obtener el dato del producto menos vendido. En este caso solo el dato, por eso vamos a utilizar solo la función min, que nos mostraba el mínimo de un rango de datos. La función min le vamos a asignar el total de las ventas. Cerramos la función y obtenemos que la menor venta ha sido de 100 unidades. Ahora vamos a ver cuál fue esa venta o cuál fue ese producto que obtuvo solo 100 unidades vendidas. Signo igual, llamamos a la función índice y hacemos referencia a nuestra matriz de datos donde está el dato que queremos que muestre como resultado. Luego vamos a utilizar la función coincidir para que el resultado que nos muestre la función índice coincida con el mínimo de las ventas. Le pasamos el dato del mínimo donde están las ventas y luego cuando realice ese cálculo, ¿dónde va a buscar ese valor que obtenga como resultado? Es decir, cuando ya obtenga el mínimo, ¿dónde va a buscar ese resultado? Pues en las ventas totales. Y finalmente queremos que la coincidencia que obtenga esa venta sea exacta, entonces que sea 0. Ya que tenemos la función completa, repasemos. Tenemos la función índice para obtener el dato del nombre. Entonces le asignamos la matriz donde se encuentra ese nombre, el rango donde se encuentra ese nombre. Luego la función coincidir para que el valor que nos muestre la función índice coincida con el mínimo de las ventas en este caso. Y cuando la función coincidir ya tenga el dato mínimo, en este caso esta función hace representación en este 100 que encontramos anteriormente. Cuando esta función ya tenga el dato de los productos menos vendidos, que sea 100, ¿dónde lo va a buscar? Donde estaban el total de las ventas. Y cuando haga esa búsqueda, queremos que la coincidencia del resultado sea exacta, que no sea un dato mayor o que no sea un dato menor, sino que sea una coincidencia exacta. Presionamos Enter y aquí tenemos un error. Si no me equivoco, el error era al momento de cerrar paréntesis
que solo cerré el paréntesis de la función mínimo y la función coincidir y no de la función índice. Era ese error que les comentaba. Entonces, cuando damos a aceptar, como es un error leve, la función simplemente se autocompleta con el paréntesis y no hay mayor dificultad. Pero recordemos, a modo de buena práctica, completar nuestras funciones al momento de escribirlas. Obtenemos como resultado que el producto menos vendido es el yogur. Busquemos en nuestra tabla. Tenemos que el yogur tiene un total de 100 unidades vendidas. Y ese es el valor mínimo, la venta mínima. Y así podríamos aplicar funciones como índice y coincidir, conjugándolas con las funciones de estadística o las funciones del mínimo y el máximo para obtener varios tipos de datos, no solo datos numéricos. Por otra parte, nos solicita la cantidad de productos disponibles. En este caso, recordemos que teníamos un estado. Hay una función de conteo simple que todavía no hemos visto. La función de conteo simple es contar puntos sí. Teníamos como referencia las funciones sumar puntos sí y promedio puntos sí. Repasémoslas un poco. En este caso tenemos esta otra tablita que nos solicita los totales por categoría de ventas y lácteos. Repasemos, estas funciones son de la clase anterior. La función para obtener una suma, siempre que cumpla con cierta condición, era sumar puntos sí. ¿Y qué datos recibía? Recibía el rango del criterio. En este caso el criterio es que sean vegetales, que la categoría sea vegetales. Le pasamos el rango donde va a buscar ese criterio o esa condición. Y luego, ¿cuál es esa condición? En este caso, que sean vegetales. Luego, finalmente le vamos a pasar el rango de los datos que va a sumar. La suma va a ser de los totales, entonces las ventas totales, y finalmente cerramos la función. Y obtendríamos la suma de las ventas que se han realizado en la categoría de vegetales. Ahora evaluemos la misma condición, sumar puntos sí, pero en el caso de la categoría de lácteos. El rango donde va a buscar la categoría, la coincidencia que en este caso van a ser lácteos. Y finalmente el rango de los datos a sumar, que van a ser los totales. Cerramos la función y ya obtenemos este valor. Ahora, para asegurarnos de que el valor coincida, voy a realizar una operación simple. Vamos a sumar este dato con este otro y obtenemos 4.533. Vamos a nuestros resultados y buscamos en el total de las ventas, que sí, teníamos 4.533 ventas. Entonces las funciones se han aplicado correctamente. Esto es a manera de recordar lo que vimos un poco de la clase pasada, porque es como la misma estructura de la función en relación a la función promedio. Simplemente cambia el nombre de la función. Ahora, siempre que realizamos estos datos hemos buscado coincidencias textuales. En el caso anterior era el origen o dónde compraba ese producto, en qué tienda, y la categoría, pero también lo podemos hacer con datos numéricos. En este caso se nos pide obtener los vegetales cuya compra inicial sea 300 o más. Entonces vamos a, como tenemos dos condiciones o dos criterios a cumplir para que se realice la suma, vamos a utilizar la función sumar puntos y conjunto. Y inicialmente vamos a pasarle el rango de datos a sumar. En este caso el orden de los argumentos varía un poco, pero Excel es bastante intuitivo, entonces siempre nos va dando esa referencia a qué valores hay que ir insertando en nuestra función. Primero el rango de suma y ya luego el rango del criterio y el criterio. Y luego el rango del criterio 2 y el criterio 2. Vamos con el primer rango de criterio. Es en la categoría y que el criterio a cumplir es que sean vegetales. Luego en la categoría 2
es que la compra inicial sea igual a 300 o más. Vamos a pasarle el rango de los valores de la compra inicial y en este caso, igual entre comillas, le vamos a decir que la compra inicial tiene que ser mayor o igual, porque nos dice 300 o más, entonces tiene que ser mayor o igual a 300. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Y ya obtenemos el total o la suma de las ventas que estén en la categoría de vegetales y que su compra inicial haya sido 300 o más. Si vemos, luego nos pide los mismos datos pero con los promedios. Lo que sucede es que las sumas son totales y hablábamos en clases anteriores que el promedio era la suma de datos dividido entre el total de esos datos. Es decir, si tenemos 3 notas, es la suma de esas 3 notas dividido entre el total, que serían las 3. Entonces sería la suma de esos valores que contienen las notas dividido entre 3. En el caso de este ejemplo, vamos a obtener el promedio de las ventas en las categorías de vegetales y en las categorías de lácteos. Estos datos del promedio nos sirven para hacer proyecciones. Por ejemplo, si tuviera las ventas, una tabla de ventas que tenga las proyecciones por mes y yo calculo el promedio de esas proyecciones o de las ventas que se han realizado en enero, febrero y marzo. Con el promedio yo puedo hacer afirmaciones como en los primeros 3 meses del año mi promedio de ventas ha sido de 500 productos y el trimestre pasado o los 3 meses anteriores ese promedio era la mitad, era 250, entonces he aumentado un 50%. Y así nosotros con Excel podemos ir utilizando fórmulas para obtener ciertos datos y ir tomando decisiones. Si se fijan en este caso, la mayoría de datos que nos piden nos ayudan a eso. Por ejemplo, evaluar si la compra inicial de mis productos ya se recuperó con las ventas. En este caso la compra inicial fue de 4.225 productos y luego de 2 meses de enero y febrero las ventas han sido de 2.433 productos. Entonces he vendido poco más de la mitad y esas proyecciones, las ventas total son de 4.533 productos, es decir que ya superé la cantidad inicial. Y para ir obteniendo conclusiones de este tipo es que utilizamos estas funciones en Excel. Ahora bien, vamos a aplicar las variantes de la función promedio porque tienen las mismas variantes que suma. Su función básica, que sería la función promedio, tiene la variante para una condición que sería promedio.si, la que vamos a utilizar en este caso, promedio.si. Y esta función lo que hace es que recibe los mismos parámetros que sumar.si, el rango de donde va a obtener el criterio, en este caso el rango de las categorías, y luego cuál va a ser ese criterio, que sean vegetales. Luego el rango de los datos que va a promediar, serían las ventas. Y ya obtenemos no un total, sino el promedio de esos datos. Ahora probemos con lácteos, vamos a obtener el promedio de esta categoría que cumplan con que sean lácteos y que nos calcule el promedio del total de las ventas. Muy bien, y ya obtenemos el promedio de los datos. De igual forma podemos utilizar su variante de conjunto, es decir, promedios y conjunto, para obtener el promedio de datos de las ventas en la categoría de vegetales y que su compra inicial sea de 300 o más. Empezamos con el signo igual, luego la función promedio si conjunto y los datos que recibe son iguales que los de la función sumar.si.conjunto. Primero el rango de datos que va a promediar, luego el primer criterio va a ser la categoría y que en la categoría estén vegetales.
vegetales, y luego el siguiente rango de producto, y es que la compra inicial sea mayor o igual a 300 unidades. Cerramos la función y obtenemos el dato del promedio. Ahora, en este caso hablábamos de la variante de las funciones de conteo simple, la función contar.si. Nos pide obtener la cantidad de productos disponibles y nosotros en nuestra tabla tenemos un estado donde nos muestra si el producto está disponible o no disponible. Para obtener la cantidad de productos disponibles voy a utilizar la función contar.si. ¿Qué es lo que hacía esta función? Nos va a contar las celdas que tengan cierto tipo de datos en relación a un criterio que nosotros vamos a especificar. Y los argumentos que recibe son el rango de los datos y el criterio. Entonces nuestro rango de datos, es decir, donde va a realizar la búsqueda del criterio, serían el rango de los estados. Luego, veamos aquí la barra de fórmulas. Luego va a recibir ese criterio o esa condición. Y aquí se nos solicitaban los productos disponibles. Entonces el criterio va a ser que en el estado, en este rango, el producto esté disponible. Y al igual que con la función sumar.si y promedio.si, cuando hacemos referencia a un criterio o a una condición, tiene que estar escrito como está en nuestra tabla o en el rango de datos al que estamos haciendo referencia. Entonces respetamos las mayúsculas, las minúsculas, los acentos, los espacios, etc. Asignamos que en este rango me busque todas las coincidencias de disponible. Cerramos la función y obtendría que tengo de mis 10 productos, 8 todavía tengo en stock, todavía hay productos disponibles. Ahora, si yo quiero la cantidad de productos que no están disponibles, vamos a ver, la cantidad de productos no disponibles, utilizo la misma función, la función contar.si, porque quiero contar una cantidad de celdas que tienen cierto tipo de datos. De igual forma, el rango en el que va a realizar la búsqueda van a ser los valores de estado, pero en este caso el criterio de búsqueda va a ser los productos que estén no disponibles. No disponible, cerramos comillas, cerramos paréntesis y obtenemos como resultado que de 2 productos no tenemos disponibles en stock. Si vemos la referencia de la tabla, así es, tenemos 2 productos que no están disponibles en stock y teníamos 10 productos, entonces los otros 8 sí estaban disponibles y vemos que los datos son efectivamente esos, 8 productos disponibles y 2 productos no disponibles. Entonces aplicamos correctamente la función. Ahora bien, aquí donde dice función solo era para escribir qué fórmula o qué función utilizamos. Podemos utilizar la función de fórmula texto, escribimos igual y el nombre de la función, fórmula texto, y esta función lo que recibe es la referencia a una celda y lo que nos muestra como resultado es la fórmula que se ha aplicado en esa celda. Podemos ver la fórmula aplicada aquí. Podemos hacer eso con todas las celdas o escribir la función, el nombre de la función que hemos utilizado. Esto es solo para que lo tomen como base y puedan ver la fórmula que han utilizado en X función o para obtener X dato, y también a manera de ir haciendo como conciencia de para qué utilizamos qué tipo de fórmula. O si hay una fórmula que se repite, esto les puede ser útil para escriben una fórmula y luego utilizan la función fórmula texto para ver la estructura de esa fórmula y cuando la repliquen en otras celdas pueden irla tomando como guía. Muy bien, chicos, repasemos. En esta clase vimos funciones de conteo simple. Función contar, que lo que hace es que nos va a contar la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. La función contará va a contar la cantidad de celdas que contengan datos alfanuméricos, es decir, números, letras y caracteres especiales. La función contar en blanco, que lo que va a hacer es que va a contar la cantidad de celdas que no tengan contenido, no que tengan 0. El 0 todavía es un carácter, es un valor, entonces ese no lo va a tomar en cuenta, solo va a tomar
en cuenta las celdas que estén en blanco. La función contar puntos i, que nos permitía contar los datos dentro de un rango de datos que cumplan con cierta condición o cierto criterio. Y teníamos las funciones de estadísticas, la función promedio, que nos permite calcular la media aritmética o el promedio de un rango de datos, la función mediana, que nos permite obtener el valor de en medio, la función moda, que nos permite obtener el dato que más se repite. En este caso, estas dos funciones, podríamos tomar un ejemplo simple. Si utilizamos la función mediana y le pasamos este rango de datos, la función mediana recibe como parámetro eso, un rango de datos o un grupo de valores en los que ella va a calcular el dato de en medio. Y la función moda realizaría el cálculo de los valores que más se repiten. En este caso me va a devolver el valor que más se repite, que sería 5. Si yo tuviera otro dato que más se repite, como por ejemplo 3, entonces el valor de la moda va a cambiar a 3 porque es el dato que más se repite. Y el valor de la mediana hace un proceso entre la suma de los datos y calcula el dato que está en la ubicación central de nuestro conjunto de valores. Son funciones de estadística básica, entonces esos son los procesos que realizan. La función máximo, que obteníamos el dato máximo dentro de un rango de datos, un conjunto de datos. La función mínimo, que obteníamos el valor mínimo o más pequeño dentro de los datos de un rango de celdas. La función índice, que nos permitía encontrar los valores que ocupan una posición dentro de nuestra tabla, lista o rango. Y la función coincidir, que nos entregaba la posición relativa que ocupa un dato siempre que tome en cuenta cierta coincidencia, y cuando la cumple, pues ese valor es el que va a devolver dentro de nuestra lista. Como les comentaba, tienen la guía, ahí tienen otros ejercicios prácticos. Hay uno que es bastante parecido a este, o tienen que obtener datos parecidos a este, pero en esencia son las mismas funciones. Bien, esta es la primera parte del trabajo con funciones en Excel. Continuamos en la siguiente clase y esto sería todo por ahora.